No, estaba grabando la reunión y desapareció. Bien. Bueno, un poco contarles lo que es el abordaje kinésico en cuidados paliativos. Nosotros tenemos, como dijo Lore, muchos pacientes domiciliarios y la experiencia es ahí, en donde es distinta al office, obviamente, porque se centra en un lugar donde se pueden coexistir interdisciplinariamente todos los profesionales. Acá a veces no sucede y se hace un poco difícil. Pero bueno, nosotros estamos, con los más conectados que estamos son con los enfermeros, con los médicos cuando es necesario, los llamamos por teléfono o tratamos de decirle al familiar para que se comunique. Bueno, por lo menos en mi caso todo eso. Si no era algo que no es, que es distinto a lo que veníamos tratando, por ahí lo consulto con el médico. Pero el que más está y el que más nos informa sobre la situación del paciente es generalmente o el cuidador primario o el enfermero. Bien. Con respecto a la Organización Mundial de la Salud, cómo define a los cuidados paliativos, es interesante por el hecho de que lo interdisciplinario es fundamental para poder abordar a un paciente con respecto a los síntomas que tiene, al dolor que percibe, a su entorno familiar. A veces nos encontramos solos en esto y no tenemos a quién recurrir. Entonces, es muy importante el abordaje, ¿no? Porque tiene que ver con estos factores biológicos, psicológicos y sociales que impactan al paciente y debemos respetar, ¿sí? A rajatabla. Acá no se impone nada. En eso estamos de acuerdo, nos estuvimos charlando previamente con Lorena, estamos de acuerdo con ella en esto, ¿no? Que a veces estamos como incapacitados con el tema de lo psicológico, y eso es un impedimento enorme. Con respecto a las metas, seguimos con el tema del respeto. Tienen que procurar ser realistas en cuanto a lo que siente y lo que tiene y lo que padece el paciente. Tienen que ser relevantes, interesantes, medibles y alcanzables. ¿En qué me baso? En estos 4 tipos de rehabilitación que nos encontramos, depende del paciente. En el caso de la preventiva, cuento un caso personal, una paciente con un postoperatorio de cáncer de vejiga, salió todo perfecto, y esto de empezar otra vez con la rehabilitación, poder volver a esa actividad de la vida diaria, fue fabuloso, pero hoy está en una etapa paliativa, entonces ya no le podemos pedir lo mismo, el impacto es avanzado, por lo tanto el tratamiento cambia, y cambia con el dolor. Esa marca, cuándo, cómo y dónde podemos trabajar en ella. En cuanto a la etapa, la restaurativa, retomar ese estado premorio sin incapacidades significativas también tiene que ver con el abordaje limitante que pueda llegar a tener, y la vida diaria, qué es lo que hacía, a dónde puede abordar nuevamente. Eso es muy importante. No sé si querés agregar algo. No sé que en cada etapa uno lo que puede hacer es movilizarlo, poder sentarse, es como de a poquito, que si un paciente recién salió de una cirugía, bueno, demostrarle cómo puede sentarse,
tiene que tener buen control de tronco, que tiene que estar, los pies tienen que estar apoyados en el piso, que es importante que se rote, o con asistencia o sin asistencia. Si lo puedo hacer sola, lo hace sola, y si no, nosotros vamos asistiendo. Pero que ella pueda moverse, eso le Chicas, da... disculpen la interrupción, traten de acercarse un poquito más al micrófono, que están diciendo que no escuchan bien. Lo fortalece Acérquense. mucho más, desde lo anímico hasta, bueno, hasta poder lograr uno mismo, poder hacer distintas cosas dentro de las actividades de la vida diaria. Bueno, con respecto a cómo identificamos estas las manifestaciones, enfermedades, lo hacemos a través de la semiología, que ustedes también lo deben hacer. Tratamos de ver el síntoma del paciente, y también lo hacemos a través de la anamnesis. Esto que les digo, que a veces nos enfrentamos con un paciente que puede hacerlo porque tiene los valores y los rangos para hacerlo, y no lo hace porque él lo percibe desde otro lugar, el dolor lo percibe desde su subjetividad. Entonces, me parece muy importante esto, ser criterioso en la búsqueda de lo que le sucede y trabajar desde ahí, ¿sí? Siempre respetando el dolor, digamos, se trabaja a no dolor. Uno trata de hacer todo, a ver, de darle todas las posibilidades, siempre y cuando el paciente no sienta dolor, porque el dolor también va a generar una defensa y no lo va a poder, no lo va a querer hacer, o va a tener miedo a hacerlo, o va a, no sé, a hacer una contractura en otro lugar, en otra parte del cuerpo, por el dolor a movilizarse. Eso es importante también. Bien. Entonces, acá es importante el potencial de salud, que tiene que ver con esto que decimos, que es la posible recuperación, que ya lo vimos en una anamnesis del paciente, qué posibilidades tiene, y el potencial habilitador es cómo copia el paciente, ¿sí? Esto es indispensable. Dentro de todo ese esquema, nosotros podemos encontrar, y encontramos, disfunciones musculoesqueléticas, rigidez articular, tono muscular que tiene que ver con hipotonía y la hipotonía, debilidad muscular, fatiga y debilidad respiratoria. La fatiga y la debilidad respiratoria se ve muchísimo por el detrimento, y acá hacemos un alto. En cuanto a la movilidad, me gustaría que participen en esta imagen que señalo. ¿Puede ser? ¿Lo haré? Sí. Bien. En esta imagen me gustaría que observen que si bien uno lo está asistiendo, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorarlo desde el control de tronco, por ejemplo? ¿Sí? Antes de estarlo, por ejemplo. No, los estamos y tiene que tener los pies apoyados en el piso, y el paciente no tiene que estar posado, sino que tiene que estar más erguido. Entonces uno puede asistirlo desde la zona baja de la cintura para que el paciente active los músculos extensores de tronco. Y eso le va a ayudar a facilitar también al paciente a pararse. Son formas distintas de pararse. Una puede ser que uno lo agarre y lo quiera parar, pero si ves que el paciente tiene mucho miedo, está temeroso, lo que puedes hacer es darle mayor contención. Entonces, vos le brindás este control de tronco y lo asistís hacia adelante y hacia arriba para que se pueda parar. Es otra forma distinta. Digamos, no es que uno va a estar bien o está mal, por ahí con el control de tronco le facilitas más al paciente y haces que el paciente participe más en la acción sobre su propio cuerpo. ¿Entienden? La intervención por la cual yo quería que presten atención a esta foto es porque ustedes también se tienen que cuidar, y mucho, ¿sí? La posición del paciente y la posición de ustedes es importante a la hora de hacer una movilización, ¿sí? Si bien en esta
la que podemos observar que hace flexión. ¿Ya? La posición en la cual uno hace el movimiento es muy importante. Esto estaría bueno hacerlo en un campo, ¿no? Poder dar una charla de práctica, pero ojalá se haga en algún momento. Bien, con respecto a las movilizaciones pasivas, los movimientos siempre tienen que ser continuos y mantenidos, sin provocar dolor. Dentro de ellas tenemos la flexo-extensión, la aducción y la deducción, la rotación interna, externa, la flexo-dorsiflexión, inversión, eversión y rotación. ¿Por qué nombramos todo esto? Porque a veces se quedan en lo más grosso, que es miembros superiores y miembros inferiores, y nos olvidamos de las extremidades, que son fundamentales, tanto manos como pies. Y el tronco también. Y el tronco también, todo lo que sea la flexión del tronco, en realidad, sí, poder decubitarse, de ponerse, estar en decúbito dorsal y poder ir hacia el decúbito lateral, para un lado y para el otro, también es bueno eso, porque es la movilización del tórax, del tronco. Y eso lo hacen, generalmente todos lo hacemos, o al cambiar un pañal, en pacientes que están acostados, eso se hace mucho. Y en pacientes que nosotros queremos hacer que pasen de decúbito dorsal a sentado, también necesitamos ponerlos de costado, que bajen las piernas, que puedan subir el tronco. Eso también se puede manejar haciendo los movimientos que uno los hace por naturaleza, pero también teniendo la intención de que el paciente pueda llegar a hacer una completa rotación de tronco, bueno, bajar bien los pies y que los baje y que pueda subir el tronco por medio de la fuerza lateral del tronco. Todo eso es importante. Bueno. En miembro superior, lo que podemos hacer, aparte de trabajar todo lo que es elongación, se trabaja mucho la abducción, tanto en miembro superior como en miembro inferior, la flexión, el movimiento articular. El rango articular es siempre que el paciente lo tolere, ¿sí? Generalmente no vamos a poder hacer una circuncisión completa, ¿sí? Por una cuestión del detrimento que tiene el paciente, pero todo lo que es abducción en cuanto a miembros superiores, trabajamos principalmente todo lo que es diafragmático, ¿sí? Trabajamos a través de la respiración, trabajamos escalenos, trabajamos intercostales. Tenemos que tratar de, cuando vamos a hacer un ejercicio, complementarlo con la patología que tiene el paciente. Es decir, si hay una insuficiencia respiratoria, nos viene bien poder trabajar la inspiración, la expiración, y siempre de manera pasiva, ¿sí? Podemos llevar a elongar y pedirle que inspire, expire, podemos con el tacto entender si ese paciente ha perdido capacidad torácica, si tiene alguna retracción. En cuanto a la mano, la flexibilidad interdigital es una de las cosas que prácticamente no se hace, y es muy importante hacerlo a través de la flextensión, la prensión, con cualquier elemento de la casa, no sé, una pelotita. Es muy importante la actividad y el rango articular, tanto de miembros como en las extremidades, ¿sí? Bien. Con respecto al pie, vemos mucha rigidez, veo muchos pies que están en flexo-extensión, porque está mucho tiempo en decúbito supino, permanecer mucho en esa posición trae
complicaciones. Entonces, algo tan simple y pasivo que podemos hacer es flexo-extensión, eversión, inversión. Movilizar los dedos de los pies. Ujú. Después otra de las cosas que se puede hacer, que es interesante, si el paciente se puede sentar, poder darle información para que apoye todo el pie, no que apoye una parte o que apoyen la punta y que no apoyen el talón, sino que la información para que apoye todo el pie es importante. Ujú. Y eso también lo podemos hacer todos los que estemos cuidando al paciente, no es que solamente tenga que venir el kinesiólogo a hacerlo, sino que el enfermero también puede darle esa sensación de apoyar el pie. Bueno, que apoye todo el pie en el piso, mira, estás levantando el talón, dale, bájalo. Son cosas que son útiles. En el día a día, nosotros dejamos ejercicios para que hagan la extensión, apenas se levantan, es importante, activa la bomba de retorno naturalmente, y no lo tienen por qué entender ellos. Uno sabe que es así, sí le podemos decir que es muy importante para que no tenga edema. Para evitar la rigidez. Uh-huh, sí. Y con respecto a todo lo que es activo, si puede hacerlo, con pequeñas cosas. Sí, ¿está levantando la mano? ¿Hay alguien que levanta la mano? Yo tenía una pregunta con respecto a los miembros inferiores. En el caso de que el paciente tenga, por ejemplo, trombosis venosa profunda, ¿qué tipo de movimientos se pueden hacer? Eso en realidad lo tiene que autorizar el médico, el tipo de movimiento. Yo he tenido pacientes con trombosis que los médicos pidieron que yo generalmente suelo detener hasta que no haya una resolución por parte del médico, no hago movimientos. Cuando el médico me lo indica, sí empezamos con los movimientos, pero es algo que primero tiene que ser el médico. No sé qué opinas vos, Cristian, pero yo generalmente hago eso. Yo espero que el médico me dé la orden para movilizarlos, si no, no los movilizo. O por lo menos eso es mi Sí, experiencia. habitualmente en cuidados paliativos, una trombosis venosa, si está medicado y viendo la progresión de la enfermedad y la debilidad del paciente, tal vez uno trate lo que evita es la masoterapia, pero sí la movilización, como para que no quede tan quieto en la cama. Pero bueno, en el contexto, digamos, y en las circunstancias de nuestro paciente, ¿no es cierto?, de cuidados paliativos con una enfermedad avanzada, que está prácticamente en cama y que está con una trombosis venosa. Perfecto, mira, si vuelvo a esta imagen y te respondo, esto de la flexoextensión, para que lo haga solo, donde nadie lo está tocando, solamente él lo hace, eso le favorece, que pueda tener cierta inclinación también, elevación. Sí, yo los masajes tampoco los hago. Y a veces puede ser que esté edematizado también y ahí no se toca. Si no está edematizado y está en este proceso, tranquilamente puede hacer flexo-extensión, es decir, que mueva el pie, ¿no? Es decir, esta flexo-extensión hace que la bomba circule mejor. Se favorece la circulación. Yo siempre espero la autorización del médico. A mí me ha pasado casos de pacientes con hemiplegia que ahí tuve que detener el tratamiento hasta que el médico me volvió a indicar que empecemos otra vez, que reanudemos, pero lo hago bajo la supervisión médica. ¿Está contestada la pregunta? Sí, sí. Muchas Bueno. gracias. No, por favor. Bien, mirá, en todo lo que es movilización activa, Aldana, fíjate en esta foto. ¿Ves? Hace flexo, extensión, eversión, inversión. Esto es un montón para que lo hagan. Esto le hace bien. Y vos no lo tocás. No lo tocás. Pero por ahí, bueno, hay que ver si también el paciente lo puede hacer. Por ahí sí lo sé, no sé, yo creo que con cuidado y siendo meticuloso,
podríamos hacer también un poco o por ahí trabajar más el tronco, o trabajar los miembros superiores, o como para mantener el movimiento del paciente. Ujú. En el caso de que pueda hacer elevación, ¿sí? Se puede asistir, todo esto puede ser asistido totalmente. Mantener rangos a través de la pronosupinación. Y en este caso, en esta imagen, tenemos una movilización activa asistida. En esta, que está elevando el miembro inferior, también podemos asistir. Todo lo que sea retorno y pausado y lento favorece. ¿Sí? Con respecto a lo activo, siempre que el rango articular lo proporcione, lo puede hacer. El limitante siempre es ese, y el dolor también. Y si no, asistimos nosotros. ¿Sí? Lo otro también que es importante es si el paciente está haciendo un movimiento activo, también lo que hay que cuidar es que lo esté haciendo correctamente. Por ejemplo, si está en este caso de la flexión, de la triple flexión de tobillo, de rodilla y de cadera, ver que la flexión sea de la cadera que está flexionando, no que la otra cadera esté elevada. Entonces, si la otra cadera está elevada, nosotros lo que hacemos es la sostenemos para darle la información de que la que está moviendo es la otra pierna. Así clara, no. Espérate, cualquier cosa me preguntan. Antes de irme, y vuelvo a lo pasivo. Tren glúteo. No lo puse acá, pero el tren glúteo es algo pasivo que puede hacer el paciente, y con esto ganamos, asegurarnos de que el paciente pueda sentarse, pueda pararse. Estamos hablando de instancia de recuperación. A veces podemos facilitarlo, es muy importante que hagan eso. Y con respecto a todo lo que es pasivo y en un paciente que está postrado, ¿sí? Bien. En cuanto a las movilizaciones que pueden hacer articular, activa asistida, encontramos los decúbitos. Los decúbitos son muy importantes porque con ellos podemos hacer movilizaciones activas y pasivas, y a la vez lo que ganamos es en la mecánica respiratoria, ¿sí? Podemos hacer tres cosas a la vez. Reeducar en cuanto a la postura, posicionarlos para que descansen bien, y mantener a la mecánica respiratoria y la relajación, ¿sí? Esto también trae un beneficio para las secreciones, la ventilación pulmonar, la expansión torácica, y normalizar las capacidades de frecuencia respiratoria. ¿Sí? Bien. En cuanto a los decúbitos, en todo lo que es prono, supino, decúbitos laterales, asistimos siempre y traemos a la respiración justamente para que pueda manifestarse y nosotros ver cómo viene esa mecánica, ¿sí? En cuanto a la respiración, en inspiración tenemos que entender que la contracción de los músculos intercostales externos y el descenso del diafragma hace que ese proceso se cumpla, y no nos tenemos que olvidar de estos músculos, ¿sí? Que dependen del decúbito que estemos o la atrofia que tenga ese paciente, podemos trabajarlos bien o no. O también trabajarlos tomando en cuenta la gravedad. Por ejemplo, si estás acostado, la respiración va a ser de una manera y el trabajo respiratorio va a ser de una manera, con mucho menos resistencia. Si vos lo vas sentando al paciente, va a tener más resistencia para respirar. Bueno, tratar de que la respiración
sea costal superior, sea costal inferior, buscar o identificar, por ejemplo, no, está respirando cortito, digamos, solamente costal superior. Bueno, vamos a ver cómo todos podemos hacer que el paciente haga una respiración un poco más grande, usando las costillas inferiores, no sé, ayudarlos para la exhalación, que soplen no sé, que soplen, que inflen un globo, que bueno, eso va a ayudar a toda la capacidad pulmonar del paciente. Ujú. Bien. Bien. Con respecto a los patrones respiratorios que podemos trabajar, son muy importantes porque se los muestro. Porque esto lo pueden trabajar ustedes, ¿sí? Tranquilamente. De hecho, nosotros lo hemos dejado en domicilio para que lo hagan y da resultado, ¿sí? Es muy importante mantener una buena ventilación, muy importante. En cuanto a los asuntos inspiratorios, lo que hace es que tenga más capacidad pulmonar total y la fuerza, le ayuda a la fuerza del diafragma, tanto en inspiración como en expiración. Se trabaja el transverso abdominal, que en cuanto al proceso respiratorio, lo que favorece es que ese paciente, cuando tenga una secreción, pueda expectorarlo a través de la tos. La tos eficaz es fantástica, pero tiene que haber músculos que estén tónicos, es decir, que estén aptos para hacerlo, ¿sí? El estar tanto tiempo postrado hace que esto traiga problemas en la ventilación. Con respecto a la inspiración diafragmática, lo que hacemos es trabajar la capacidad pulmonar total. Hay detrimentos, se ve, pero con pequeños ejercicios, como por ejemplo una inspiración profunda nasal y una expiración cristando, se trabaja, ¿sí? Es muy pequeño, pero se trabaja. Para todo esto de la respiración, lo que tenemos que tener en cuenta también es que el paciente no se hiperventile, porque a veces se genera mareo. Si uno hace mucho, a ver, no sé, empezamos a trabajar los sollozos, que es un ejercicio muy sencillo, pero por ahí el paciente, al tercer ejercicio, ya nada más, lo ves que se está mareando, lo ves que la cara cambia, bueno, ahí hay que detenerlo. Por ahí lo que está bueno de toda la parte respiratoria es ir trabajando poquito, no sé, cada 2 horas ir haciendo unas variantes de respiratorio. No muchos ejercicios, 2 o 3, pero eso te ayuda también a que el paciente pueda aumentar la capacidad pulmonar. Y se pueda también toser. Una preguntita. Digamos, para el paciente que está en cuidados paliativos, que sabemos que ya seguramente con la enfermedad avanzada y que la mayor parte del tiempo está en cama, tiene una debilidad progresiva también a nivel muscular y a nivel de los músculos respiratorios. Entonces es muy habitual que, por ejemplo, con lo que decían ustedes, que está muy bien que se esté disminuido el reflejo de la tos y que pueda llegar a acumular un poquito de secreciones, a veces habituales que nosotros sacamos, pero el paciente no puede expulsar. Entonces, la pregunta concreta es, digamos, de manera práctica para los alumnos, digamos, es decir, ¿cuál sería la posición más correcta que ustedes recomiendan en cama y cómo ayudarlo, digamos, a hacer esos ejercicios de pequeña tos sin que se fatigue, como para que pueda movilizar alguna secreción? Utilizando los decúbitos. Ese paciente está primero acostado boca arriba y lo trabajas un poco boca arriba y después, bueno, por ahí va el kinesiólogo, lo trabaja el kinesiólogo y lo vibra o le enseña cómo es la movilidad torácica y después lo decubitas, lo pones de costado. Y ahí también trabajas vibrando el tórax y eso lo va a ayudar a sacar, sí, es verdad, a veces están muy debilitados y cuesta mucho, pero lo importante es que se mantenga la movilidad torácica. ¿Te contesté?
Sí, ¿qué sería vibrante? ¿Cómo dijiste? Porque no entienden si no, la Vibrante. terminología que estás usando. Ok, ok. Es con las Perdón. manos, vos lo que haces es hacer el movimiento de las costillas. Entran aire, cuando sacas el aire, vos acompañás el movimiento de las costillas. Te lo digo, es hermoso en teoría, pero cuando vos vas a un paciente, a veces no se siente tanto el movimiento. Pero bueno, que se puede hacer el movimiento, es como hacia abajo, es hacia abajo, hacia adentro, hacia el otro del tórax y hacia los pies. ¿Me Porque viste? viste, porque tenemos esa tendencia natural a poner rotado y empezar a golpetear, ¿viste? No. Y por La, eso. la percusión Medio como hoy la en dejan día usar. como que se dejó de usar, porque se ha demostrado de que no vehiculiza a la secreción. Entonces, todos estos patrones respiratorios que muestro con respecto, por ejemplo, se comienza de una inspiración forzada y se inspira profundamente. Ahora, cuando nosotros, mira, en este sollozo expiratorio podemos provocar la tos. Se inspira una vez, se expira 3, y lo que trabajamos es el transverso. Entonces, ahí aprovechamos y hacemos que el paciente tosa. ¿Sí? Igual, Cristian, ese también hay que tener en cuenta eso, de que por ahí el paciente no tiene la fuerza que nosotros estamos Claro, pidiendo. Entonces, por ahí, lo que más, en pacientes así que no tienen tanta fuerza, lo que se utiliza es decubitarlo. Y ahí, perfecto. usar un poco el tórax. Y después, generalmente los aspiran, si no pueden movilizar eso solo. En decúbito supino, también lo que se puede hacer es espacio, ¿no? Una mano apoya en el abdomen, me escribiera. Una mano apoya en el abdomen, la otra en el tórax. Se le pide al paciente que haga una inspiración profunda y una exhalación rápida. Entonces lo que hacemos es una compresión muy despacito entre el tórax y el abdomen y hacemos que tosa. Lo ayudamos y lo asistimos a la tos. ¿Sí? Bien. Y entonces, bueno, como estaba viendo frente a un episodio de broncoespasmo, que a veces puede darse en el contexto, hacer, como dice ahí, ¿no es cierto?, inspiraciones nasales y Exacto, largar pero el aire por la boca. generalmente nos encontramos con un paciente con broncoespasmo que se pone nervioso porque justamente no puede respirar. La clave es que tiene que estar súper relajados para poder hacer esto. ¿Sí? Y esto está bueno enseñarlo, ¿por qué? Porque ante un evento, ya sea de disnea, de fatiga, lo pueden hacer solos. ¿Sí? Es decir, trata de estirar bien despacito para que ese caudal salga de a poco y si no, se ponen nerviosos y no les sale. Se desesperan y no pueden sacar el aire. Nosotros estamos hablando igual, esto se aplica al EPOC, se aplica en ELA, en diferentes patologías, ¿sí? No solamente en cuidados paliativos, pero el cuidado paliativo es en general, ¿no? Por eso digo que viendo qué detrimento tenga cada paciente específicamente, se le da una actividad. Y el tema, ves que dice que es por boca chistando, ¿no es así? Y ahí haces otro, el flujo del aire es mucho más organizado que así. Te sale como en bocanada, pero no logra sacar mucha más cantidad de aire. Está chistando. Vos lo que tratás de hacer es que por la expiración hagas más compresión a nivel pulmonar. Esto sería muy interesante poder hacerlo en campo, Cristian. ¿Cuándo Sí, se sí, hace? por eso. Sí, sí. Hay un montón de cosas que se muestran, es mucho más fácil mostrarlas Sí, ¿Hay sí. alguien que tenga algún paciente con algún problema respiratorio? Bueno, porque un poco la idea también, les comentamos que cuando lo pensamos hacerlo de manera práctica
antes de la pandemia, ¿no es cierto? Como están diciendo ustedes. Entonces, bueno, después hubo que adaptarlo y por eso tal vez queda muy teórico, pero sí, la idea era hacerlo a nivel práctico. Pero está bien, entonces, a nivel de broncoespasmo, la dificultad es sacar el aire del paciente, no puede sacar el aire por sus propios medios, mientras se lo medica, por lo menos que expire de manera lenta. Totalmente. Bien. Sí. Otra manera que podemos asistirlo es, me voy a parar y lo hago con TT. Vale. ¿Está bien? Sí. Ok. Ahí va. Bien. El paciente está acostado, ¿sí? De cúbito supino. Mis manos no aprietan, apoyan y siento tu respiración, ¿sí? Inhalo bien profundo, exhalo, yo voy con ella, la acompaño y me quedo, no aprieto, me quedo. Le pido otra vez que inhale. Ahí le va a costar porque yo me quedé y vuelvo a ganar En la movilidad. en la movilidad. Yo la suelto y ella va a volver a inspirar mejor. ¿Sí? Entras un montón de aire más. Gané en capacidad. Al resistir la entrada de aire, uno tiene que esforzarse más en traer el aire. Entonces ahí ganas más en expansión. Pero bueno, eso es mucho más interesante si uno lo hace en el campo. Y la realidad también es que cada paciente es particular y hay algunos que por ahí esto no lo entienden y entienden el de acá abajo. O, por ejemplo, para expectorar se utiliza mucho el soplar, para que puedan movilizar las secreciones, trabajar más en la expiración forzada. Por ejemplo, en un paciente que tiene obstrucción, se le recomienda hacer ejercicio de el vasito con agua y una bombillita, inhalar y tratar de expirar todo lo que más pueda de manera despacito, ¿no? Cosa de que su capacidad cambie. Eso, el globo, por ejemplo. O el flutter se usa generalmente, pero no todo el mundo tiene un flutter. Que es, No se entendió bien, ¿un qué? perdón, el flutter. No sé si es una pajita que se expira y se hace rodar una pelotita. Esto se ve más en hospitales, pero bueno. Y para pacientes de todo, y más respiratorio, para pacientes con EPOC, con alguna otra enfermedad también restrictiva. Sí, pero es para ganar capacidad también, ¿no? Con respecto al drenaje, sabemos que con los decúbitos, ya sea lateral, lo que hacemos es trabajar las bases y los vértices del pulmón. Entonces, ya tenemos otra disposición. Ocultamos primero y vemos si hay secreción en las bases o en los vértices, y ahí es la posición que elegimos también para drenar, ¿sí? La secreción. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces lo que hacemos para la secreción es, si está del lado derecho, lo ponemos de decúbito derecho, ¿sí? Y tratamos de vibrar el opuesto. Para que vaya hacia los bronquios. Y vehiculizamos para que vaya al bronquio, ¿sí? Y ahí efector. O se aspira. Lo importante es que lo puedas expresar. ¿Podés repetir cómo es el ejercicio entonces? Se Sí, pone claro. de cúbito lateral. Claro. El paciente se pone en decúbito lateral. Yo estoy en decúbito lateral, ahí. ¿Y vos cómo pones la mano? En decúbito lateral. La mano ahí. Espera. Poneme ahí. La secreción está acá abajo. Ahí va. ¿Bien? Las manos van en la caja torácica. Inhalamos, le pedimos al paciente que inhale, y en la exhalación vibramos y llevamos, no apretamos, es una vibración. Llevamos hacia el bronquio, ¿sí? Llevamos, y cuando está exhalando, el paciente tose. Porque esa presión que nosotros le estamos haciendo le molesta. No le queda otra que toser. A veces no, pero bueno,
Lo que por ahí también se siente es que mejora la cantidad de aire que puede entrar. Eso depende de cada paciente, ¿no? No, Sí, es que, totalmente. no es que siempre te va, es recontra relativo, pero bueno, está bueno saber que si vos necesitas, haces un decúbito, vas a mejorar también la capacidad respiratoria. O cuando se sientan, vos lo movilizás del tórax, y cuando se sienta va a empezar a toser. ¿Por qué? Porque movilizaste el moco, fue al bronquio, y al ir contra la gravedad empezó a molestar. Sí hago hincapié, no a modo de crítica, para nada, pero generalmente uno ve que los cuidadores primarios están todo el tiempo aspirando, todo el tiempo aspirando. Piensen un segundo. Si hay alguien que puede suplir esa mecánica que es normal, que es que uno tosa o que uno expectore, nosotros terminamos perdiendo esa capacidad. Entonces, nosotros lo último que tenemos que hacer es aspirar. Es lo último, nada más. Es aquellos mocos que dan dando vueltas. Pero antes hay un montón de cosas que podemos hacer. Sentarlo, lateralizarlo, movilizar la caja, que inhale, que exhale. Ayudamos con el diafragma para que tosa, lo asistimos en la tos. Si se cansa, lo dejamos tranquilo y aspiramos, perfecto. Pero mientras podamos llegar a la tos y que la secreción sea efectiva, no lo aspiremos. No se puede aspirar todo el tiempo. Generalmente, a veces no tienen la tos eficaz y ¿qué hacen? Se lo tragan. Está perfecto, no pasa nada, no necesariamente tenemos que visibilizarlo. Lo importante es que nosotros tratemos de que el paciente no pierda la capacidad expectoral. Eso es muy importante. Yo veo que se fijan mucho a la aspiración, todo el tiempo, no sé. Sí, es cierto, digamos, que para el tipo de paciente que vos estás refiriendo de la aspiración es para el paciente ya respiratorio crónico, que viene con acumulación de secreciones. En paliativos, en realidad, nosotros, excepto estas situaciones de pacientes respiratorios crónicos, habitualmente no se utiliza la aspiración, es excepcional, algún poquito de orofaringio muy superficial. Pero está muy bien lo que decís por el tema de la cronicidad. Me parece que es importante también que lo conozcan porque la enfermería atiende mucho la cronicidad, más allá de que sea la etapa de los cuidados paliativos en el final de vida, pero hay una etapa previa. Y uno tiene el cuidador o quien fuere, tiene esa actitud viciosa de querer ayudarlo en todo y no dejarlo hacer absolutamente nada. Entonces así es como lo empezamos a inmovilizar desde lo osteomuscular y articular y también la parte respiratoria. Entonces eso también es contraproducente. Está bien lo que decís. Con respecto a las posiciones, yo las veo, a veces dice, uy, ahí vino la quimio, espera que te siento. No necesitas sentarme, déjalo que se siente solo. Yo veo las malas posturas que tienen, que lo asisten, que lo levantan de esos sillones que están a menos de 90 grados, y eso no está bueno. Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo por una cuestión, si quieren, biomecánica, ¿no? Si lo ves del lado de que un paciente esté sentado, un paciente tiene que estar sentado a 90 grados. Sí, tiene que ser un asiento confortable. Su cama tiene que ser confortable. Pero no lo podemos pasar de la cama a un sillón en donde le cueste levantarse, por ejemplo, porque nos hacemos mal nosotros y a ellos mismos. Entonces, no perder las capacidades, pero tampoco atrofiarlas. ¿Sí? Eso es muy importante. Y dejar que el paciente haga, porque en realidad también es eso, se acostumbran a que le hagan todo. Y terminan como, bueno, no, total, el enfermero me va a cambiar, o no sé, si quieren, ahí, por ejemplo, en el cambio de pañales, que es algo tan sencillo, y es tan difícil porque hay momentos que los pacientes no colaboran, que doblen las rodillas, asistir el apoyo en el pie y la rodilla y que levanten la cola para que les puedan poner los pañales. No que el enfermero haga todo. Obviamente que si no puede el paciente es otra cosa, pero terminan medio como que acostumbrándose a que le hagan todo los demás, ¿no?
Y hay un montón de cosas que se pueden asistir y que lo haga el paciente. Claro, hay algo que nosotros siempre planteamos en cuidados paliativos, que es el cuidado del detalle. Y ahí entra el factor tiempo, que es lo que decís, que lo que están diciendo ustedes. Porque a veces es más rápido hacer todo uno, ¿no es cierto?, para resolver el problema que darle la participación, aunque sea mínima, a la persona para que colabore. Entonces, bueno, es un poco en ese equilibrio diario que nos tenemos que mover en el cuidado, ¿sí? Me parece que ahí está lo que hay que lograr. Sí, que un paciente apoye los pies, levante la cola, no solamente ayuda al profesional para que no se lastime, sino que también le ayuda a un montón de cosas más. A mover la pelvis, el sacro, mantener la articulación liberada, hace que cuando baje la cola, el paciente también mueva el intestino y pueda evacuar, porque también pierden esa capacidad. Cuando le hacen todo, pierden la capacidad, la fuerza para poder ir del cuerpo. Es increíble. Sí, se ve. Bien. Adelante, adelante. No sé si hay alguna pregunta que quiera hacer hasta aquí. Yo quería, si podía repetir la maniobra esa cuando se puso atrás de la Sí, otra chica, porque justo se me entrecortó y no escuché bien cómo era esa maniobra. bien. Voy. Es solamente posar las manos y seguir el ritmo de la respiración. Apoyás las manos. Esto lo puedes hacer tanto sentada como ponerte atrás de la cabecera de la cama, ¿sí? Bien. Las manos apoyadas. Yo no estoy apretando, ¿eh? Yo estoy apoyando nada más. Le pido que inspire profundamente. Me apoyo. Y cuando exhala, la acompaño en esa exhalación. Y ahí me quedo. Ahí me quedé. Ella inspira y yo no me moví. Ella vuelve a exhalar y la acompaña en la expiración y no me muevo. Y a ella le cuesta inspirar. Le cuesta inspirar. La libero. Y ahí ella gana capacidad para inspirar. Las manos, aunque no crean, generan un montón de resistencia. Ese apoyo solamente genera un montón de resistencia. No es fuerza, chicos. No es fuerza, es solamente el apoyo y acompañar el movimiento respiratorio. Lo otro que te puede pasar es que recién yo lo noté cuando estaba sentada, por ahí está bueno que lo hagan acostada, porque cuando estás sentada, que el apoyo hace que la cabeza vaya a anterior. ¿Está? Entonces, por ahí acostada, vos sabés que la cabeza va a estar en buena posición. Y ahí trabajar la salida del aire. ¿Bien? Bien, gracias. Ahí preguntaba con respecto a, ¿cambiaron ya la presentación? No, tranquilo, sí. ¿Querés que vuelva? No, porque me parece interesante, había una pregunta con respecto a un paciente crónico, digamos, y por ahí con años, con Parkinson. Sí. Se ve mucho, el Parkinson ya de por sí tiene rigidez, pero se ve mucho la rigidez de los brazos a veces y las posiciones de las manos. Entonces, ¿cómo trabajar para evitar y cómo movilizarlo? Decían la pregunta, nos preguntaban el paciente con Parkinson, que tiene rigidez Bien. y acortamiento muscular a veces, ¿no? Sí. Yo puedo hablar de mi experiencia porque tengo un paciente parkinsoniano y aparte con Solo de la mía después. tiene Alzheimer. Entonces, ahí es un empezar todos los días. Ahí no ganamos. Ahí es todos los días trabajar. No es fuerza, ¿sí? Es respetar el tono del paciente y hasta dónde va la rigidez que tenga, ¿sí? Bien. ¿Es un paciente que está, que camina? No, un paciente que habitualmente está en cama, ¿viste? Y lo tenés que movilizar de la cama a una silla o a un sillón. Sí, perfecto. Bien, ya el sillón, yo soy en contra del sillón. Bien,
Yo Bueno, lo pero que ya lo hago, dijiste, o sea, estás en contra del sillón porque te vas más abajo y eso... exactamente. No, no cuidas el- Sí, sí, cuidas es un el- potencial de fractura de cadera, chicos. Es así. Bien, Es bien, un está bien aclararlo, está bien. potencial. No, pero aparte, en realidad también lo que haces es bastante frustrante porque el paciente no se va a poder levantar. Si vos pones un paciente en 90 grados de cadera o más, esto es de bobas, lo que haces es facilitar la extensión de la cadera. Si yo estoy más abajo de 90, estoy con las rodillas acá, la extensión de cadera está en flexión que no puedo salir de la flexión. Si yo estoy más alta, es más fácil salir de la flexión de cadera. ¿Está? Con respecto bueno, yo hice BOBAT en el adulto, en hemiplegia, que es más para toda la parte neurológica. Y en el paciente parkinsoniano, lo que se trata de dar en los pacientes estos que están tan rígidos ahí es que abran las manos y darle apoyo. Que apoyen en la mesa, que apoyen en la pared, si tienen la pared cerca. A ver, estamos hablando de un paciente parkinsoniano en la casa. Darle lo que vos tengas. Si tenés una mesa, apoyar en la mesa. Y que apoye también los pies, y que la cadera esté a 90, y que el tronco esté lo más erguido posible. ¿Está? Bueno, después yo te voy a comentar con los boas, pero es esto. Facilitarle que apoye, que abra. ¿Está? Porque siempre van a tender a... Y lo otro, también en el temblor, darle que agarre un vaso, pero que el vaso, nosotros, o el enfermero tiene que ayudarlo a que lo agarre con las dos manos, o agarre, no sé, una botella y que pueda subir y bajar. Entonces le das un montón de ejercicios de tronco, de brazos, y lo mantenés como más flexible. A los 5 minutos por ahí va a volver otra vez a... Pero bueno, le diste un montón de otras nociones de movimiento, no solamente esta rigidez articular, que abra los brazos, que apoye, que suba y baje con los brazos apoyados. Si no puede, lo asistimos, pero siempre darle contacto a las manos. Sí, ¿Bien? hay algo que quiero aclarar y que no es, Sí, si él puede ahí, nosotros no le hacemos fuerza, no. no. Sí le explicamos lo que vamos a hacer, ¿sí? Le vamos a explicar que vamos a extender, que vamos a esperar 5 segundos y que vamos a volver. Ustedes van a sentir esa resistencia también, pero la movilidad de las manos Sí, sí, es así. sí la pueden hacer ustedes. Miren, abro Sí. interfalángica, abro interfalángica, abro, llevo, traigo. No es fuerza. Que empuje. Claro, no. Siempre hay que esperar que, digamos, como que se inhiba esa rigidez. ¿Está? Desde la movilización pasiva, cualquier tipo, a ver, los dedos están así, bueno, empezamos a mover uno, y no va a mover, y bueno, vos tratas de traccionar y que se mueva, o vas hacia donde él va, y después le pedís que te empuje, está, por ejemplo, el parkinsoniano está así, yo sé que puede ir a la flexión, entonces lo que hago es, lo llevo a la flexión y digo que me empuje para extender, no importa que sea poquito, y ahí después lo estiro. Vamos, más o menos. Bien, bien. ¿Mm? Bueno, drenaje linfático manual. Bueno, siempre y cuando lo autorice el médico. ¿Por qué? En toda la parte oncológica, la linfa es una vía de expansión de una metástasis, digamos. Es una de las vías por las cuales se puede llegar a producir una metástasis. ¿Qué es lo que hace el drenaje linfático? A ver, vamos a explicar lo que es. El drenaje linfático básicamente lo que hace es organizar el tejido conectivo. ¿Tá? El objetivo es ordenar el intersticio. Cualquier patología desordena el intersticio. El intersticio es todo lo que forma el tejido. ¿Bien? No se hace con ninguna crema, no va a curar nada, sino que lo que va a hacer es calmar el dolor y bajar el edema. ¿Bien? Y liberar toxinas. Tanto la vía linfática como la vía venosa son dos vías de retorno. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Esto no lo puse acá en los cosas porque te voy a hablar. La vía venosa es un tubo
un tubo cerrado así. Los linfáticos tienen esta disposición, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Por lo venoso va a circular la sangre, el retorno, el oxígeno y algunas partículas. Las macropartículas van a circular por la linfa. ¿Bien? Esto es lo importante. Lo que genera la mayor cantidad de líquido son las proteínas que están en el intersticio, que van a hacer que el líquido se vaya hacia el intersticio. Si yo hago el drenaje linfático manual, que es muy lento, es muy suave, muy superficial, y bueno, te permite que elimines esas toxinas que son más macromoléculas y favorece el retorno, tanto ayuda al retorno venoso también. Bien, lo que te permite también es que puedas hacer ejercicio, porque si una zona está hematizada, no va a hacer tope también. Si uno libera los líquidos, va a permitir que se pueda llevar a cabo con mucho más libres los ejercicios. Bien. Los ejercicios depletivos, igualmente había otra cosa antes, pero no importa. Los ejercicios depletivos, ¿qué son? Son ejercicios, los que vimos recién, flexión y extensión del pie, hacer isométrico de cuádriceps, porque son los músculos bomba. ¿Ah? Tanto el tríceps dural, que son los gemelos y el sóleo, y el cuádriceps, son músculos bombas que van a favorecer el retorno venoso. Bien, y por lo tanto también el linfático. Bien. Bueno, también si yo hago flexión de cadera, flexión de rodilla, extensión de rodilla, y muevo todo lo que se mueva en el tren inferior, va a favorecer el retorno venoso, así como lo está mostrando las imágenes. Igualmente es más para en la vida diaria. Bueno, ¿cómo está compuesto el sistema linfático? Es mucho más complejo que esto, pero bueno, les doy más o menos una orientación. Los ganglios, que es un órgano filtrante, que almacena, que regula la circulación linfática, y bueno, que los linfáticos acompañan lo que veníamos diciendo, al sistema venoso en su función, y la actividad de inmunología. ¿Bien? Todo lo que es ganglio, cuando nosotros hacemos drenaje linfático, lo primero que se hace es activar a los ganglios, zonas ganglionares, axila, ingle, supraescapular, ¿bien? Podemos también hacer a nivel abdominal, en la rodilla, los maleolos, todas esas zonas son zonas donde hay ganglios donde se tienen que activar. Bien, y después tenés el sistema de tuberías. Ese sistema de tuberías lo que hace es transportar la linfa. El drenaje es muchísimo más suave que cualquier fricción. Una fricción que yo hago así en el brazo, lo que hace es activar el sistema circulatorio venoso, pero no al linfático. El linfático es muchísimo más suave y es más rítmico, ¿bien? Y es bien lento. A ver. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Nos maría mucho o no? Bien. Ah, ahí está, linfangión. ¿Qué es linfangión? Cuando uno hace un drenaje, hay una primera parte que se llama apertura, que lo que hace es activar todos los ganglios de acuerdo a la zona que vamos a tratar. Bien. Y después tenés que activar con una maniobra específica, que es en apertura, todo lo que es la tubería, y que es por donde va a circular la linfa. Y después lo que hacemos es llevar la linfa, ¿bien? Hacemos como el retorno. El retorno se hace muchas veces. En cambio, lo de la llamada, que es la apertura, se hace una vez. ¿Bien? Cuando hay una zona ganglionar que está obstruida, lo que se trata de hacer se deriva a otra zona ganglionar. Por ejemplo, tenemos la pierna derecha, y bueno, yo voy a activar los ganglios de la ingle derecha, los ganglios de la ingle izquierda y los ganglios de las axilas. ¿Bien? La función, ves, tiene un ritmo lento porque es esto de la suma de llenos y vacíos. Y es 10% de la velocidad sanguínea, es mucho más lento. La respiración colabora
el drenaje linfático, la contracción muscular estimula los vacíos y la relajación los llenados. Es un movimiento muy suave que se hace así. Entonces en uno vacías y en otro llenas, en uno vacías y en otro llenas, y así vas transportando la linfa hacia las zonas ganglionares. Después de ahí va a ir al conducto torácico y al confluente yugo-subclavia. Esto sería entonces, digamos, si tenemos un linfedema de miembro superior, por supuesto que se haya descartado una trombosis venosa, entonces nos quedamos solo con el linfedema, entonces es siempre de abajo hacia arriba. No, ahí está. Por eso te preguntaba. Ahí está. El primero y fundamental es que cuando vos tenés un linfedema puede ser porque la zona ganglionar, a ver, por ejemplo, en un cáncer de mama, Bien. los linfáticos de la axila no están. Entonces lo que vos haces es estimular la zona subclavia, la zona axilar del otro lado, la zona paraesternal, y ahí hay algo que se llama el llamado, que es cuando vos abrís primero, es maniobra, entonces es muy difícil explicarlo. Está bien, está bien. Una maniobra de apertura y después volvés. ¿Qué es lo más importante? Todo es importante, pero lo que va a hacer drenar la linfa es la vuelta. ¿Bien? Lo muestro con Maru, así para que más o menos tengan el ejemplo. Ella tiene este brazo mal, yo lo que voy a hacer es, primero estimulo acá, ¿ah? Supraclavicular, zona ganglionar. Si es por algo de mama, paraesternal. Esto es re suave lo que estoy haciendo, no sé, Maru, ¿cómo lo sentís? Es lo que se llama llamada, es de activar la zona ganglionar. Yo activé, ¿bien? Todavía es más rítmico, es ahí, muy lento. Bien. Maru no estaría muy cómoda, pero bueno, no importa. Y ahí, esto es lo que yo llamo apertura, ¿ves? Primero abro, primero es como que estimulo a las tuberías linfáticas, a los conductos linfáticos. En la zona de codo, que también es una zona ganglionar, voy a quedarme y activar la zona ganglionar. Voy de vuelta. Bueno, y una vez que yo llegué a la extremidad, vuelvo. Cuando vuelvo, es otra, cambié las manos, se cambian las manos. Y es ahí de suave, muy suave. Y ahí, ¿está? Más o menos para que entiendan. Correcto. No es esto, miren, no es esto, ni es esto. Mucha gente lo hace así tipo circular. Muy bien. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, cada maestrito tiene su librito. A mí me lo enseñaron de la manera que yo se los mostré. ¿Qué importancia tiene el drenaje? Esto, que va a disminuir el edema, que al disminuir el edema disminuye el dolor, que la piel toman totalmente otra textura. No es lo mismo un edema duro que un edema blando, y el edema blando te va a permitir muchísimo más movimiento también, más movimiento de las articulaciones. Eso es lo importante. Y lo otro es que te baja el dolor. Y bueno, eso. No, es eso lo que yo digo, por eso, también, todo tiene que ser con mucho respeto y va muy al lado del médico, porque por ejemplo, a mí me pasó una paciente que yo le estaba haciendo un drenaje de miembros inferiores y llevo al abdomen y veo que tenía el abdomen también, digo, no, bueno, ahora ya no te toco más, el abdomen también con un montón de edema. Digo, no, vamos a ver qué opina el médico, porque esto me superó, digamos, porque ves que por más que quieras drenar, no tenía lugar para drenar, está bien, no tenía nada oncológico, era más cardíaco. Pero bueno, por eso te digo, es muy respetuoso todo el tema esto es como una ventanita mínima de lo que es todo el tema de drenaje linfático manual. Sí, sí, lo importante también es que quede el concepto de qué no hay que hacer a veces, ¿no? Como para no cometer errores. Eso No, es lo que importante. estaría bueno, los enfermeros para colaborar, es todo el tema de los movimientos depletivos, que es lo mínimo. Por ejemplo, la planta del pie y el dedo gordo, moviendo el dedo gordo del pie,
uno ya está estimulando el retorno venoso, movilizando de a poquito el arco interno del pie, está estimulando el retorno venoso, ¿bien? Y sin hacer, a ver, no van a hacer nunca mal con eso, ¿está? Por ahí el drenaje linfático, si no está bien hecho, lo que no vamos a lograr es esto de la eliminación de las macromoléculas. Sí va a actuar sobre el líquido, pero no sobre la macromolécula, que es lo que genera mayor edema. Bien, a ver. Bueno, y estos son los movimientos, ¿ves? Mover el pie, flexión y extensión del pie, en circular. Pero a ver, ¿cómo es el movimiento? ¿Es esto? No. Ningún movimiento es así, no es magia ni es para sacárselo de encima. Eso lo hacen un montón los pacientes. Los pacientes dicen, bueno, si yo lo muevo así, no, así no hace nada. Es tiempo de espera. Sostengo ahí, aflojo, sostengo, bajo, espero, vuelvo, siempre parto de una posición inicial, voy a una flexión dorsal de pie, vuelvo a la posición inicial, desde ahí voy a la flexión plantar, hago circunducción, es mucho más lento de que lo que por ahí hacen los pacientes, en mi experiencia, yo les recalco mucho todo eso de que tiene que ser lento, que tiene que ser pausado, se tiene que sentir la contracción muscular, que no tiene que haber dolor, que por ahí lo que puede pasar es que uno hace los movimientos, por más que los haga bien, pausado, que después le genere dolor, bueno, ahí hizo de exceso. Entonces tenemos que ir un poquito menos. También para no producir esta cosa de frustración, ¿no? Bueno, ahí se me sigue doliendo. Y bueno, entonces hay que hacer un poco menos, o hay que ver de hacerlo desde otro lado. Pero bueno, eso lo vamos viendo junto con el paciente. ¿Mm? ¿Alguna pregunta con drenaje linfático? Porque ahora les voy a explicar algo de, bueno, esto que vinimos hablando de Bobat. ¿No? ¿Sigo? Sí, sí, adelante. Neurodesarrollo, lo que es Bobat, ¿no? Que es otra técnica, podríamos decir, sí, es otra técnica. El neurodesarrollo hay en niños y hay en adultos. Generalmente esto de Bobat en el adulto se basa, te enseñan en hemiplegia, ¿no? Es para la patología de la hemiplegia, pero la realidad es que uno lo va usando y cuando vas viendo que te resulta, cada vez más vas usándolo en distintas patologías. No tiene que ser sí o sí, lo puedes usar cuando hay un reemplazo de cadera, cuando hay reemplazos de rodilla, cuando, bueno, en pacientes oncológicos que les cuesta mucho movilizarse, yo trabajo mucho también con esto. Bueno, generalmente está diseñado como para el sistema nervioso central en patologías de adultos, que se evalúan los patrones de movimiento. Esto, a ver, y ahora voy a esto de lo del Parkinson. El Parkinson tiene un patrón de movimiento flexor, como la hemiplegia, este patrón de movimiento es flexor. Si yo a este paciente yo le doy una pelotita, le estimulo su patrón de movimiento que es acortarse. ¿Está? El patrón de movimiento es hacia dónde va el movimiento y queda rígido en ese movimiento. Entonces, a todos estos pacientes neurológicos lo que más tenemos que darles es apoyo. ¿Bien? Por eso, insisto, en el apoyo de los pies, ¿bien? En el buen control de tronco, que la cadera esté a 90 grados y no esté ahí, o a veces lo que pasa con los pacientes es que no apoyan todos los pies, sino que apoyan la punta, o apoyan el talón, o están con las piernas aducidas, abiertas. Bueno, eso hay como que reorganizarlos, tienen que tener los pies apoyados en el piso. Esto también está bueno para que lo trabajen los enfermeros porque es fácil de hacerlo. Poner una pelota entre las dos rodillas y que sostengan el ancho de cadera. A ver, me voy más atrás y se lo muestro. Con esto lo voy a mostrar. Yo tengo un almohadón, estoy sentada, apoyo los pies en el piso y con el almohadón hago esto. Solamente este sostén, de sostener, para ver qué hacen. Perdón, no se ve. ¿No se ve? Ahí se me estoy viendo. ¿Ahí me ves? Voy acá. Sí, se ve. ¿Qué es lo que quiere mostrar? Lo de las piernas.
Eso, sí, que sostenga ahí. Que Ahí controle, está. que meta la panza adentro y controle el tronco. ¿Bien? Eso, esto. De acá puedes trabajar todo. Que levanten ahí los brazos, y ahí estás trabajando también la activación del tronco. Y si yo quiero pararme, me paro ahí. Si al paciente nosotros lo queremos ayudar, o lo tomás y lo ayudás a pararse, pero no es esto de tomar de las manos y tracciones, sino que el paciente utilice todas las reacciones de enderezamiento para pararse. Reacciones de enderezamiento que tenemos todos. ¿Bien? Bueno, eso es más o menos lo que yo decía con el tema de Boba, que se puede trabajar, que es más fácil, como reorganizar la postura. Esto para un paciente crónico, por ejemplo, que decíamos con Parkinson, que está en flexión, con tendencia a la... Para todos los pacientes, un paciente con cuidados paliativos que lo querés sentar un poco para que pueda tener otra sensación de movimiento, también, digamos, hay que sentarlo y que apoye los pies, tratar de que meta la panza, de que estire la columna, ¿bien? Ver si el paciente no puede estar, si se cae porque no tiene control del tronco, bueno, abrimos los brazos y apoyamos las manos, ¿bien? En todos los pacientes se puede trabajar, Cristian. Y son cosas básicas, es apoyo los pies en el piso. Bueno, cierro las rodillas. Trato de crecer desde la espalda. Y si no, apenas apoyar la mano en la espalda, el paciente va a tender a extender. Bien. Bueno, eso para mí son todos cuidados posturales que faciliten al paciente moverse y a tener una buena postura para otras actividades de la vida diaria, como por ejemplo, si está todo el día en la cama y vos querés que coma sentado, no es lo mismo que el paciente coma apoyado que coma así. Entonces, bueno, vamos a tratar de organizarlo, que se ponga un poco más derecho. Si no puede, apoyamos los brazos y le decimos que haga esto y que pueda comer, o no sé, o darle de comer sentado. Eso depende mucho de cada paciente en sí. Bien. O, bueno, las reacciones posturales. Esto es lo que llamamos reacciones posturales. O si nosotros que tenemos un paciente boca arriba y lo queremos tirar, bueno, sabemos que si el paciente se agarra las manos, dobla las rodillas primero, apoya los pies en la cama, y lo ayudamos, lo facilitamos para que gire para un costado. Bien, es mucho más sencillo y para el paciente también, y lo está participando mucho el paciente a que haga esa actividad. Bien. Y no tanto cuando no sale. Claro, no tanto, a ver, todo depende de qué paciente estamos hablando, por eso esto es muy, depende de qué paciente estamos hablando, de si el paciente, y de respetar estos tiempos. Hay veces que los tiempos nos apuran y lo tenés que cambiar y lo das vuelta y con la tarea lo manejás para un lado y para el otro. Si es un paciente que ves que puede colaborar y puede hacer un poquito más, y sería bueno probarlo. Bien. Bueno, esto es todo lo que ves, la habilidad para moverse en contra de la gravedad, facilitarle la secuencia de movimiento. Estos puntos llave de control es esto, vos tocas la base de la columna y haces que lo ayudas a enderezarse. Si ves que no se puede enderezar, bueno, dale apoyo en las manos. ¿Bien? Para que el movimiento sea un movimiento más parecido a lo habitual. No sé si es lo normal. Bueno, ahora sí. ¿Entendieron más o menos? ¿Faltó Sí, algo? sí, se entendió bien. Sí, sí, muchísimas gracias. Queríamos preguntar, bueno, ahora si alguien tiene alguna pregunta para hacer o comentar algo, digamos, de lo cotidiano, que a veces es lo que más enriquece. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. ¿Alguien que se anime, que quiera comentar? ¿Algún paciente que tenga alguna duda? Lucero, Ahí hay Lorena, una manito. Sí, Lorena Lucero tiene la mano levantada. sí. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Todo muy claro. Quería que, o sea, el tema de los pies es fundamental que apoyen para que sean conscientes
Sí, es fundamental. Si no llegan, porque viste que a veces las camas ortopédicas son re altas. Lo que se utiliza Correcto. son como unos cajoncitos. Ajá. Esto se le pide al familiar o unos cajones que lo que hagan es que los pies estén apoyados siempre respetando los 90 grados de la cadera. Sí. ¿Está? 90 o más, como dijiste cuando estaba sentado. Sí, un poco más. Que siempre, la cadera tiene que estar siempre por encima de la rodilla. Ujú. Y después siempre apoyar, nunca presionar, Siempre suave, sí. siempre suave. O sea, cuando lo queremos ayudar, no empujarlo con la mano, sino tratar de que se movilice solo. A veces te dan ganas de empujarlo con la mano, pero no, tiene que ser como que... Claro, o sea, presionarlo como para darle una ayudita, no empujarlo, sino que presionarlo no, siempre sostenerlo para la seguridad más que nada. Sí, es como darle la pauta para que él se pueda mover. Obviamente Sí. que esto es, bueno, es lo que hablábamos con Lorena, que esta cosa todo es muy medido para no frustrarlo, porque bueno, a veces pasa que nosotros, vos ves que el paciente está bien, a mí me pasa, yo veo que el paciente está bien y digo, bueno, doy un paso más. Y por ahí no estaba preparado para ese paso más. Y lo que logré es que me diga, no, pero esto no lo puedo hacer, que yo, no, sí, sí, lo podés hacer, por ahí nos falta un poquito más. Es como, es muy de a poco. Pero bueno, por ahí son cosas de esto. Los pies. Si vos ves que los pies los tiene para cualquier lado, apoyale y darle información que apoye toda la planta. Y después vas a ver que las rodillas están abiertas. Entonces, bueno, dale, o buscas un almohadón y te aprietes ese almohadón. Y ahí vas como organizándole la postura. Claro. Dos cosas. Hay un claro ejemplo que se ve y lo van a ver en muchos domicilios. Con respecto del baño, los pacientes que se pueden movilizar y pueden ir a su propio baño, generalmente el inodoro no está a 90, está mucho más bajo, ¿sí? En una etapa preventiva o en una etapa de post-cirugía, el paciente puede llegar a hacerlo, pero en una etapa paliativa no lo puede hacer. Y pasa también que en la internación dice, no, bueno, hoy estuvo que no puede, que no. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es suplir el inodoro portátil que está a 90. No sé si ustedes lo deben conocer ya. Bueno, no hay que obligarlo, es decir, si es una cuestión de la vida diaria, ir al baño, pero es contraproducente en algunos aspectos. Ya cuando es una etapa paliativa, ¿no? Es decir, es de la cama al inodoro. Es decir, no se le obliga a hacer nada más. Es beneficioso para trabajar en esa silla también. Pónganse a pensar, lo traslado de la cama a la silla y ahí lo trabajo. ¿Sí? Lo aprovecho a ese inodoro portátil para trabajar también. Ahí se puede bañar, ahí puede movilizarse, ahí tiene un respaldo para estar en 90. También lo que hacen frecuentemente es disminuir, llevar la cabeza hacia adelante. Eso hace que el peso sea el triple. Entonces, reeducar desde los pies, cadera, tronco, ir alineando, ¿sí? Y desde ahí ellos pueden trabajar todo lo que es movilidad. Es un dato porque me pasó hace poquito con una paciente que se rehusaba a usar ese inodoro. Los bastones también se rehusan, ¿eh? Los bastones también es difícil que usen. O ayuda a marcha también les cuesta mucho al principio. Pero bueno, ¿Tenés el inodoro portátil o tenés los elevadores de inodoro también? Claro, pero sí, ni hablar. El tema del elevador es que lo podés usar, digo, en una etapa en donde no podés caminar, ¿eh? Ni Sí, siquiera sí. ¿sí? El andador para el parkinsoniano, yo lo uso mucho por el sostén, y luego que intereste, moviéndose y elevándose, ¿sí? Yo lo uso un montón. Ahí activo un montón y a veces ¿el andador? Sí, Después se activa.
Bueno, yo tengo mucha experiencia con el tema de andadores, pero bueno, hay algunos parkinsonistas que lo vuelan. En vez de Bueno, apoyarlo, van volando con el andador por todos lados. Pero bueno, más o menos la pregunta estaba, Lorena. Sí, sí, gracias. Perfecto. Otra de las cosas que les voy a decir a todas ustedes, que tienen que cuidar mucho ustedes las posturas también, porque en realidad hacen un montón de fuerza. La verdad que, bueno, es admirable el trabajo que hacen, pero más allá de eso, el esfuerzo que hacen, y a veces decís, no, mejor hacerlo más suavecito y date más tiempo para no hacerte mal vos. Porque hay un montón de enfermeras después que veo que les empieza a doler los antebrazos con epicondilitis, de haber dado vuelta al paciente, de haber levantado, y bueno, por ahí ir como un poquito más lento y un poquito que ayude más el paciente, siempre y cuando el paciente pueda. Eso es lo importante. Bien. Sí, aparte el paciente cuando colabora también se siente más útil él, se siente más independiente él. Por ejemplo, yo tengo una paciente a la cual la doy vuelta, ella se da vuelta hasta donde puede y después yo la ayudo de la cola, la corro de atrás para de la cola para ponerla bien de costado. Perfecto. Pero ella se siente bien ayudando. Sí, sí, sienten re bien, un montón de cosas para hacer. Y muy sencillos, esto de eso, a ver, un paciente que esté acostado, que nosotros le sostengamos los pies y le pides que levanten la cola, lo mínimo que sea, que lo pueden hacer ustedes también, eso al paciente lo hace sentir bien. Si ven que no levantan la cola, es como un golpecito chiquitito, no es golpecito, pero es estimular ese levantar la cola, eso también ayuda un montón. Son pequeñas cosas que al paciente lo hace bien. Esto está acostado, doblar las rodillas con una pelota, que apriete la pelota para darle fuerza en los aductores. Hay un millón y medio de movimientos que podemos hacer y que se puede ayudar mucho al paciente. Y que todos tenemos, a ver, nosotros vamos un rato, pero los enfermeros o los cuidadores están todos los días. Y cuando no tienen fuerza a veces para levantar la cola, quizás giran para un lado cuando tienen el pijama, quizás giran un poquito para un lado, vos subís de un lado, después giran para el otro y subís del otro, y ellos también se sienten bien porque pueden ayudar. Sí, sí, 100%. Todo lo que puedan hacer o lo que podamos ayudarles a que ellos hagan o darles la noción de movimiento es buenísimo y los hace sentir muchísimo más útiles a los pacientes. Bueno, esta es la parte práctica, ¿no? Que es lo más interesante. La parte práctica es lo más interesante. Pero bueno, ahí ¿Cuándo podremos? Cristian no nos escucha. Cristian. ¿Cómo? Perdón, sí, decime. Algo que sería bueno, una parte práctica también para cómo posicionarse las enfermeras en el cuidado. Sí, bueno, eso lo tenemos pendiente, sí, sí, toda la parte de la ergonometría, o sea, eso está muy bueno, sí. Ellos tienen enfermería tiene una materia, Sí. ¿sí, no? Posición de paciente y cuidado, ergonometría. Sí, enfermería básica. Te enseñan cómo tenés que ubicar tu cuerpo para levantar el paciente, cómo se gira el paciente, cómo se levanta un paciente. Bien, y cómo tenemos que cuidarnos nosotros para no hacernos mal. bueno, eso por ahí nomás también, muy importante. Pero bueno, está bien la propuesta, seguramente algún día podemos generar algún tipo de taller. Excelente, sí, sí. Sí, sí, está bueno por una cuestión, primero biomecánica y después respiratoria. Son los dos fuertes que les van a servir. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por la clase. Muy didáctico todo, práctico. No sé si alguien tiene alguna consulta más. ¿Algún comentario, algún aporte, algo que quiera hacer? Ahí bien, ahí bien.
Lori, vos también podrías hablar esto de lo de la frustración, que estuvo buenísimo, lo que nos dijiste al principio. Por eso tenemos que aprender todo. Sí, me parece una cosa que estábamos conversando con las chicas antes de empezar la clase. Si quieren, dejen de compartir, así nos vemos mejor todos. Claro. Que comentábamos con las chicas antes de empezar la clase que todo el equipo en realidad, pero especialmente kinesiología y enfermería, tienen que poder encontrar un equilibrio entre cuánto estimulan al paciente y cuánto lo dejan hacer, digamos, poco, o el abandono, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con pacientes que en general tienen mucha debilidad muscular, mucha astenia, entonces muchas veces no tienen ganas, y por ahí los estimulamos a hacer cosas que por ahí no las pueden hacer y los frustran. O nos puede pasar lo contrario, como está cansado, como está débil, lo dejamos y caemos hasta en una situación que puede ser de abandono. Entonces, entre esos dos polos, me parece que hay que saber leer muy bien cuál es el momento en el que se encuentra el paciente y qué necesita, ¿sí? Para poder trabajar en mantenerlo lo más activo posible, pero acorde al momento en que está viviendo. Y eso me parece que implica conocerlo mucho, comunicarse muy bien con él, escuchar muy bien, ver si esas ganas, si realmente tiene ganas o no tiene ganas, y si esas no ganas son porque el cuerpo se lo impide o porque el ánimo no se lo está permitiendo, y a lo mejor se requiere de otro tipo de intervención más que tenga que ver con lo anímico, ¿sí? Pero me parece que en eso hay que tener el ojo bien despierto, ¿sí? Para no caer, no someterlo al paciente a la frustración porque le exigimos más de lo que puede dar, y no caer en situaciones de cierto abandono, si se quiere, y dejarlo tirado en una cama. Voy a contar una cosa más. A veces también que pasa lo lúdico, está muy bueno. Toda la parte, no sé, querés darte vuelta, bueno, no sé, lo das vuelta con una canción. Yo canto re mal, pero les recontra tanto a los pacientes. A veces ves que están bajón, tenés que levantarlo para que activen. Entonces es medio, y ya dándole un movimiento, el mínimo movimiento, y que ellos lo puedan hacer, decir, bueno, mira qué bien, todo lo que podés hacer, y bueno, ahora vamos a hacer un poquito más, y como que los vas llevando. Me pasa 1000 veces llegar a la casa de los pacientes que no tengan ganas de hacer nada, y terminás la sesión y los mirás y decís, mirá todo lo que hiciste en esta sesión que venía, no sé, como para abajo, y suben, es re lindo eso. Y yo creo que todos los que estamos con un paciente es para que el paciente esté mejor y para darle todas estas sensaciones de moverse, que sea lo mínimo, no sé, que en un paciente que no se puede mover casi nada, que rote la cabeza para un lado, para el otro, que te cuente que mira a la derecha, que a la izquierda, que uno dice, pero es que moviendo la cabeza, sí, estás haciendo un montón de ejercicios, muévanse las orejas, qué sé yo, un montón de cosas que se puede jugar un montón con el movimiento. Y más allá de toda la estructura de lo kinésico, hay que aprender a jugar también. Más creo, no sé, yo digo, no lo va a No, tener. está muy bien, está muy bien. De hecho, algo de eso estuvimos viendo en la clase abierta anterior, que era de terapia ocupacional, Claro. y estuvimos trabajando sobre estas cosas. Así que tengan en cuenta que uno de los mayores sufrimientos que tienen los pacientes es la pérdida de autonomía funcional. Y cuanto mayor movimiento tengan, mayor sensación de que esa autonomía está conservada tienen. Entonces es súper, súper importante tratar de mantener la mayor movilidad posible. Aldana. Sí, yo quería contar una experiencia familiar. Mi papá tuvo un ACV y perdió muchísima movilidad. Y bueno, cuando se le mandó a hacer terapias para que, digamos, para que vaya recuperando movilidad, la kinesióloga le había recomendado hacer ejercicios con
con la boca, como soplar o sostenerlos, inflar los cachetes y ir largando el aire de a poco. Y lo estábamos haciendo en casa y estaba mi sobrinito. Y él se puso a hacerlo con mi papá. Entonces eso le estimulaba a mi papá a querer hacer los ejercicios, porque por lo general no los quería hacer. Pero como lo vio como un juego con mi sobrino, cada vez que venía mi sobrino a visitarlo, él se ponía a hacer los ejercicios con él. Perfecto. Es mortal todo eso. Bueno, Bárbaro. con los chicos es impresionante cómo participan. Hay momentos que, bueno, que están, hay chicos dando vuelta y hijos olvidan hacer eso y sí, les propongo que ellos también ayuden porque también los chicos tienen otra sensibilidad, tienen otra sensibilidad básicamente y les recontra ayudan a todos. Y son momentos placenteros, nada, ¿viste? Esta cosa de, no sé, yo cuando era chiquita ocultaba la enfermedad. Y yo la verdad que soy kinesióloga porque mi abuelo tuvo tétanos. Entonces por eso me hice kinesióloga, porque la veía como la rehabilitaba Susana Candia, que es una kinesióloga. Así que gracias a ella soy kinesióloga. Y de verdad que me encantaba observar lo que hacían. Y los chicos juegan, con el juego ayudan un montón. Yo voy a decir dos cositas. Una es que generalmente lo primero que pregunta un paciente es ¿qué te gusta hacer o qué te gustaba hacer? Y ver si podemos volver a eso. ¿Sí? A veces caminar, a veces jugar a algo, o leer, o pintar. Bueno, entonces la rehabilitación está basada en eso, en lo que quiere hacer, en lo que quería hacer o en lo que le gustaba hacer. ¿Sí? Porque si no hay mucho para hacer, se profundiza en eso. ¿En qué quieres hacer? Porque no es tanto lo que nosotros podemos proyectar o con un paciente. ¿Qué quiere? ¿Qué le gustaría? ¿Sí? Y principalmente estamos acá también porque estamos muy en contra de no trabajar interdisciplinariamente. Hay que dejar los egos de lado, hay que escuchar, hay que hablar con los enfermeros, hay que ayudarlos, tiene que haber más comunicación con el médico, y yo creo que de ahí se logra muchísimo, ¿sí? Porque estamos todos mirando al paciente. Cada uno tiene un aporte enorme y en el día a día los cuidadores primarios son, para mí, Se enfrentan con todo. Yo los admiro, pues se enfrentan con todo. Con el buen humor del paciente, con el mal humor del paciente, con las no ganas, ¿viste? Esa cosa de, bueno, ves de todo. Con los días de bajón. Con el día de bajón, sí, no, es terrible. Porque tenés que estar todo el tiempo, ¿viste? Bueno, desde ya estamos a disposición de ustedes. Después, si quieren, les mando el mail. No tengo ningún problema en contestar nada. Ojalá pueda servirles de ayuda. No hay preguntas tontas, hay respuestas tontas, así que pregunten lo que quieran. Maru, si quieren pongan las direcciones de mail en el chat para que las puedan copiar. Dale, ya. ¿Quieren hacer alguna consulta o tienen algún paciente para recomendarles? Los de Luján, ¿no? Porque Chivilcoy no creo que las chicas se vayan hasta Chivilcoy. Pero cuando hagamos una jornada tienen que venir. O la hacemos. Sí, sí. Sí, bueno, eso sí. Cuando la pandemia. Bueno, ahora nos avisaron que vuelve la actividad presencial, la pandemia ya nos va a dejar hacer un poco más. Qué bueno. Yo agradezco profundamente la posibilidad. No tengo los anteojos, no me resigno a usar anteojos. Ana te estudió. Pero no, a ver, estudié. Bueno, arroba. Bueno, espero que hayamos sido claras, porque el tema yo no sé, yo por lo menos no soy profesora, no tengo, pero bueno, el tema es de poder transmitir lo más claro posible esto que hacemos. Estuvo muy clara, chicas, yo que soy psicóloga les entendí, así que quédense tranquilas.
paciente es un mundo, no hay una regla para todos, es así. Eso se van a dar cuenta con el tiempo. Algunos se puede hacer más desde el amor que desde otro lado, les voy a confesar. Tiene mucho que ver. Es que si no pones amor en esto, olvídate, te tenés que ir. Sí. Ya está. Pero bueno, espero que hayamos sido claras, que les haya gustado, y bueno. Cualquier cosa, Excelente, chicas. Muchísimas gracias. Muchísimas Un gracias. aplauso. Eh, Y bueno, los invitamos al martes próximo, que tenemos la última clase abierta, que es de cuidados paliativos pediátricos para enfermería. Y bueno, saben los alumnos que están cursando ahora que nos vamos a quedar un ratito más, el resto está en libertad. Igual nos vamos a tomar 5 minutitos de recreo, porque nos quedó incompleto el tema de intervención en crisis, así que nos vamos a quedar un rato más. Yo a las chicas les agradezco profundamente, y al que se quiera quedar está invitado igualmente a la clase. Van a agarrar una clase a la mitad porque es un tema que quedó pendiente, pero si les interesa pueden quedarse, no hay ningún problema. Y a los que no están en libertad, recuerden que para solicitar el certificado tienen que inscribirse en el enlace que les dejé. Tienen tiempo hasta el viernes. Los pedidos que lleguen después del viernes no se van a tomar en cuenta, ¿sí? Porque ya, bueno, es como bastante excesivo el plazo. Digo, tienen la oportunidad de ver la clase hoy por Facebook, tienen la oportunidad de verla entre mañana y pasado por clase Tecno, que va a ser subida mañana ahí, así que, bueno, no hay excusa. Bueno, Los esperamos a todos el martes. para que ¿Podés repetir perdón? Sí.